Adelante, adelante. Vamos a ver si se encuentra ya el invitado. El invitado, a ver, vamos a ver si está el invitado. El amigo Evan de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Evan. Hola, Evan. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te ¿Cómo va, andan, gente? amigo? Bien, ¿y vos? Acá andamos, excelentemente. Qué bueno, qué bueno. Me alegro de verte. ¿Qué tal el día en Córdoba hoy? Bien, lindo, lindo. Hoy hizo calorcito. Ha estado lindo el día, la verdad. Qué Lindo, bueno, qué lindo. bueno. Bueno, Evan, la primera pregunta de rigor es, ¿cuál fue tu primer moto? Mi primer moto fue, en realidad no estoy seguro si era mía, pero la primer moto con la que anduve era de mi hermano. Yo se la robaba cuando era chico, sin Ah, que se enterara. qué Era bonito. una Zanelita 50 centímetros cúbicos, Ajá, que con el tiempo pasó a ser mía después, me la ajá, heredó, digamos, y él se sí. compró un Econo. Y yo me Ah, quedé con la Zanelita. sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Y después de esa moto, ¿a cuál saltaste? Y después de esa moto anduve en una Econo, tuve una Econo Power, las de faro cuadrado. Ajá, Después salté, bueno, tuve algunas motos, pero tuve una Sahara, que es la NX350, que ajá, vendría a ser la antecesora a la Falcon, digamos, con la que ajá, viajé. Y después, bueno, tuve una Vulcan, que no ajá, me salió buena porque muy manoseada, muchos problemas, viejita ajá. del 93. Y bueno, y después ya la Falcon con la que arranqué el viaje. Hubo Qué algunas otras bueno, motos entre medio, pero la qué bueno. Falcon fue, Ajá, es la última moto. Después tuve también una similar a la Falcon, una 150 marca Kimco, que me sorprendió gratamente. Una marca que acá en Argentina no no, creen que es no hace. China, pero es muy buena calidad, la verdad que muy buena moto. Qué bueno, Evan. Escúchame, antes de empezar con el tema de tu viaje, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo antes tenía un pequeño estudio de diseño gráfico, diseño web, todo lo que tuviese que ver con publicidad. Yo soy publicista, mi profesión es publicista. Y Ajá, también tenía un trabajo en el área de sistemas, ¿sí? Y entre las dos cosas ahí iba sobreviviendo, digamos. Pero mi profesión es de publicista, digamos. qué bueno. Y bueno, estabas ahí, dele diseñar, Sí. y un buen día, ¿qué te pasó? Bueno, en realidad un buen día me cansé de todo. En realidad fue una mezcla de muchas cosas. Me agarró como una especie de crisis de los 30, en los que no Ajá, sabía a qué mierda había venido este mundo, cuál era mi misión en la vida, qué estaba haciendo. O sea, no me encontraba a mí mismo. ajá, Y en el último viaje, unas vacaciones, porque la Vulcan estaba rota, me fui en la 150 a ajá, recorrer parte de la cordillera y precordillera de Argentina. Fueron sí, como 6.000 kilómetros de viaje y ya venía masticando la idea bueno, a ver, el sueño de viajar por ah, Latinoamérica o por América o por el mundo ha sido de toda la vida, pero venía ya en ese viaje cansado un poco de la rutina, en el trabajo, o sea, no en el estudio personal que tenía de diseño, sino en el otro trabajo ya me llevaba medio las patadas con mi jefe, como que ya no tenía, había algo que no estaba funcionando, ¿no? O sea, a ajá, ver, ganaba bien, tenía un buen pasar, me daba mis gustos, demás, pero me faltaba una chispita, ¿no? Algo que me encendiera y que me diera esas ganas de vivir, de sentirme vivo, digamos. A ver, tampoco es que me ajá, iba a suicidar, ¿no? Pero simplemente necesitaba algo. Y en ese viaje me acuerdo cuando volví a Córdoba, yo en aquel momento estaba alquilando una casa en un barrio de Córdoba, de la ciudad, y ajá, llegué con la moto, estacioné frente al portón de mi casa, y ajá, con la moto en marcha, habré estado unos 15 20 minutos regulando la moto y regulando yo, ¿no? Con la cabeza perdida, no quería volver a entrar a mi casa. O sea, entrar a mi casa de vuelta significaba al otro día volver a trabajar, a marcar horario, a tener que hacer una serie de cosas que ya me tenían cansado. ajá, Y en ese momento
en esos minutos ahí con la moto en marcha, tomé la decisión, me cayó la ficha, digamos, y tomé la decisión de hacer un viaje por Latinoamérica. Ujú. Y yo dije, si no lo hago ahora, no lo hago más. Y bueno, pues, yo siempre digo, no es lo mismo decir qué lindo sería hacer un viaje, qué sé yo, que decir voy a hacer un viaje, ¿no? O sea, Ajá, la actitud de desearlo o de decir que lo vas a hacer, ¿no? Y en ese momento arriba de la moto dije, lo voy a hacer y a partir de ese momento en que tomé la decisión, digamos, con cuerpo, mente, alma, o sea, con todo, digamos, como sí, que todos los planetas se empezaron a alinear, ¿no? O sea, como que necesitaba simplemente tomar la decisión. Y nada, tomé la decisión y a partir de ese momento empecé a organizar el viaje como diseñador, me puse a diseñar la página web, me puse a diseñar un montón de cosas ese mismo día, o sea, ajá, eh, y nada, y así empecé a armar, estuve prácticamente un año armando el viaje porque, bueno, tenía que acomodar un poco mi vida, digamos, sí, tenía que capacitar a alguien para que hiciera el trabajo que yo estaba haciendo, tenía que, digamos, terminar el contrato de alquiler y demás, una serie de cosas, y tenía la 150 y la Vulcan, y dije, no, me gustaría hacer el viaje en una 250 por lo menos. Yo ya había aprendido con la 150 que podía llegar a cualquier lado, había andado a 5.000 metros de altura, había hecho un montón de cosas con esa moto y nunca había tenido un problema. Y dije, bueno, con una 250 me tiene que sobrar. sí, Y bueno, ahí empecé a buscar moto y apareció de amigo de un amigo una Falcon, ¿sí? Que, a ver, eso también fue parte de la alineación de planetas, ¿no? Yo no sí, tenía dinero para comprar una Falcon en ese momento, o sea, se excedía mi presupuesto. ajá, Pero un amigo me dice, mirá, ahí yo tengo en Villa Dolores un amigo que tiene una Falcon a la venta, qué sé yo. La cosa es que lo llamo al tipo y le conté, mirá, yo estoy buscando una moto para recorrer el mundo, le dije, ¿no? O sea, ajá, necesito una moto, que pum, que pan, ya nos conocíamos, nos habíamos visto alguna vez, porque de un grupo de los Cuises, un grupo de moteros de acá de Córdoba y del país también. Y mira, le digo, mira, me acuerdo en aquel entonces, acá en Argentina, ya sabrás cómo es la moneda que hoy viene. En aquel entonces pedía 36.000 pesos, me acuerdo, por una Falcon, que estaba a ajá, 0 kilómetros, prácticamente tenía menos de 10.000 kilómetros, estaba nueva, año 2012. Y le conté para qué la quería y él me dice, mira, él se quería comprar en aquel entonces un Africa Twin de las viejas ajá, y me dice, yo necesito para comprar el Africa Twin, necesito 31.000 pesos, es lo que me falta para comprar la moto. Si vos juntés esa guita, esa plata, yo te la vendo. En aquel entonces 5.000 pesos era mucho dinero, o sea, era mucho el descuento que me estaba haciendo. Así que yo le dije, guárdamela que yo te la compro. Así que fue, saqué un préstamo, empecé a sacar dinero de todos lados, a vender lo que tenía en la casa, todo. ajá, Y bueno, terminé comprando la moto, pero con ese préstamo que saqué, yo dije, bueno, si tengo que, era como para pagar cómodamente en 2 años, yo dije, en un año sí o sí tengo que terminar de pagar esto y me voy. Entonces, en ese año que iba pagando todos los meses ese préstamo para comprar la Falcon, empecé a buscar patrocinios, empecé a diseñar, continuar con la página web, empecé a hacer una serie de cosas como para ir organizando el viaje. Y bueno, así me fui equipando, algunas marcas me fueron apoyando con equipamiento para la moto, equipamiento para mí, algunos amigos, porque en realidad yo lo tuve en secreto un buen tiempo hasta que lo hice público, digamos, y muchos amigos ya empezaron también a colaborarme, que me regalaban alguna cosa para el viaje, y bueno, y así se fue armando hasta que el 4 de abril del 2013 arranqué con rumbo incierto y bueno, acá estoy 6 años después, con un libro bajo el brazo y no sé en qué momento pasaron los 6 años. qué bueno, qué linda historia que estás contando de haberte largado así a la aventura, sin saber lo que iba a pasar mañana, toda esa incertidumbre que uno va teniendo, pero que kilómetro a kilómetro se va develando y uno lo va pasando.
Tal cual, encima me acuerdo que como yo fui trabajando para pagar ese préstamo, cuando terminé de pagar el préstamo no tenía un peso para salir. Y yo dije, bueno, necesito algo para arrancar, así que trabajé un mes más, me acuerdo, y me Ajá. fui y pagué algunas cosas más que me faltaban para el viaje y terminé yéndome con $400 en el bolsillo, arranqué, o sea, que era lo que tenía. Y yo me Ah, voy, ya está, con esto me voy. Y bueno, y el viaje, como yo siempre digo, digamos, el primer objetivo grande, por así decirlo, el sueño dentro del viaje era conocer el Machu Picchu, ¿no? ah, Entonces dije, bueno, yo por lo menos el Machu Picchu tengo que llegar, o sea, a mí me gusta mucho todo lo que es arqueología, ruinas, todo. Yo dije, como mínimo el Machu Picchu llego y después vemos cómo sigo o no sigo. ajá. La cosa es que llegué a Machu Picchu, pagué la entrada, que era cara en ese momento, y cuando salí del Machu Picchu no tenía ya prácticamente cómo seguir, me quedaban algunas monedas, pero no era mucho. Y como yo siempre digo, para mí el viaje empezó ahí, en el momento en que tuve que empezar a ser creativo para ganar dinero y poder continuar viajando, ¿no? O sea, y bueno, ahí empecé a hacer trabajos de todo tipo, digamos, como para ir llenando el tanque de combustible e ir avanzando. Pero, pero sí, el momento, digamos, el más importante, Ajá. digamos, al principio fue ese, arrancar. Yo siempre digo, lo más difícil de los 6 años de viaje fue tomar la decisión, ¿no? O sea, de Ah, decir, voy a hacer el viaje y el primer kilómetro. Después de los 6 años las cosas se van dando una tras de otra, vos no te vas dando cuenta y ahí vas fluyendo con el viaje, pero lo difícil es tomar la decisión y como dicen, ¿no? Dejar la zona de confort. qué bueno, qué bueno. O sea que dejaste la zona de confort y te fuiste desde Córdoba hasta Machu Picchu, la primera salida, y ahí cuando estabas en Machu Picchu, ahí fue el terremoto corporal, y de Machu Picchu, ¿para dónde seguiste? No, igual la decisión ya era hacer el viaje, digamos, por toda Latinoamérica. Lo que pasa es que el primer objetivo era Machu Picchu y yo dije, bueno, me pongo a prueba. Si a Machu Picchu llego bien, veamos, y después vemos si me vuelvo o no, pero en realidad la idea siempre había sido seguir. Yo salí de Argentina a Paraguay, hice Ujú, la Transchaco, porque, por ejemplo, bueno, un problema que si hay viajeros escuchando, a lo mejor les pueda llegar a servir. Para los argentinos, para salir del país, podemos salir por una determinada cantidad de días, de tiempo, que es más o menos un año. Y si salía por las fronteras de Bolivia o de Chile, uno firma un documento que se compromete a volver al país antes de determinado tiempo. ujú. Por la frontera de Uruguay, Paraguay y Brasil, la ley es la misma, pero no existe este formulario. Entonces, yo dije, bueno, tengo que salir por uno de estos países porque yo ya sabía que iba a tardar más de un año. O sea, no pensé que iba a tardar 6, pero sí Ajá. sabía que iba a tardar más de uno. Eh, entonces yo decidí salir por Paraguay, hice la Transchaco, que en este momento creo que ya no está como yo la hice, pero fue un suplicio de terror, camino de Ah, arena muy, muy fino. Mira, esa foto es ahí, la anterior, que estoy caído, sí. esa fue creo que la primera caída del viaje al mes de salir, haciendo Ajá. ese camino que era arena de lado a lado. Llegué a la frontera con Bolivia, porque me caí de un lado, me caí del otro, después perdí el baúl trasero, o sea, llegué sangrando a la frontera. Fue como que querías aventuras, toma, los primeros días fue el peor camino. Toma. Después la cosa se empezó a tranquilizar porque empecé a hacer otros tipos de caminos, digamos. Pero esa foto ya es Guyana, eso ya fue a la Ah, vuelta, mucho más arriba. Guyana. Sí, sí, ya como 5 o 6 años después. Bueno, Pero nada, de ahí del Transchaco fui a Bolivia, de ahí a Perú, Ecuador, Colombia, de ahí crucé a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, bueno, Guatemala, Belice, bueno, bueno, pero vamos por Perú. partes, dijo Jack. Dale. Habíamos vuelto atrás un poquito para contar cómo habías llegado a Machu Picchu. Llegaste a Machu Sí, Picchu, fuiste a las ruinas, después ahí, bueno, te pasó que ya te habías quedado sin dinero y tuviste que trabajar unos días para volver a salir. ¿Para dónde? Para Ecuador. bueno, sí, digamos, en realidad el Machu Picchu, digamos, fue muy lento, digamos, no, no es que de Machu Picchu fui a Ecuador, en Perú me quedé el máximo tiempo que me permitieron estar y básicamente en cada país que estuve me quedé Ajá, prácticamente hasta el último día de visado, digamos. ajá. Eh,
de Perú, de Machu Picchu, fui para el lado de Nazca, a Lima, y después fui a Huaraz. En Huaraz me acuerdo que tenía un amigo de acá de Córdoba, y bueno, me quedé un mes trabajando ahí como ayudante de cocina en un restaurante, y bueno, ahí junté algo de dinero. Los clubes Ajá. del moto también me daban una gran mano porque por ahí me recibían, me daban hospedaje, a veces comida, Qué y yo tenía unas bueno. calcos que a veces me compraban unas calcos y ya con eso me alcanzaba a lo mejor para llenar el tanque y avanzar hasta la Ajá. próxima ciudad. Había Qué algún bueno. otro club, y Sí, así sí. fui avanzando de a poquito hasta Ecuador. Ujú. eh, y en Ecuador, bueno, también en Ecuador tuve 3 meses. En Ecuador hice Ajá. toda la costa hasta la frontera con Colombia, toda la sierra hasta la frontera con Perú y después toda la transamazónica de vuelta para Colombia. O sea, como Qué es un bueno. país chiquitito, Sí, le sí. pude dar toda la vuelta, digamos. Qué bueno. Y Te hago bueno, una de ahí crucé preguntita. a Colombia. Discúlpame Sí. que te interrumpa. Julián de Rosario pregunta, hasta ese momento, la Falcon, ¿qué tal? No, hasta ese momento, no, estaba nueva esa moto, no, no pedía nada. O sea, es más, te diré que yo, por ejemplo, de Argentina hasta Colombia, Ajá, llegué con la misma cubierta. O sea, fueron como, no sé, 30.000, 40.000 kilómetros que me aguantó, porque primero yo también viajo muy despacio, ¿no? Viajaba a 80, entonces todo duraba más, ¿no? Lo que es transmisión, cubierta, freno, o sea, iba ajá. muy despacio y no, la moto la verdad, excelentemente, excelentemente. Hasta ahí, A- después hasta ese, empezaron a hasta aparecer ese algunas punto, cositas. intachable. Hasta ese Sí. punto, intachable. Eh, Ah, en, en parte de tu equipamiento también iba una carpa. ¿Llevabas carpa? sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y cuántos kilómetros hacías más o menos por día? Bueno, al principio hasta Machu Picchu por ahí hacía más kilómetros porque como tenía el dinero contado, como Ujú. que quería llegar a Machu Picchu, entonces por ahí metía más días de más kilómetros. Pero una vez que o que le descubrí un poquito la vuelta a cómo ganar dinero y sabiendo, ¿no? Que tenía todo el tiempo del mundo, que no tenía ningún apuro, Ajá. eh, hacía 200, 300 kilómetros, a veces paraba, cuando mucho 500, pero el promedio era 200, 300 kilómetros y paraba porque ya paraba en una ciudad nueva, hacía una moneda nueva y con eso avanzaba hasta la próxima ciudad. Y así iba como avanzando de a poquito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. O sea, ahora en esta foto que viene, ya, bueno, a ver, pará. En esta ya estás por dónde? Eso es en Costa Rica, En eso Costa es en Rica. Costa Rica, dentro de América. Bueno, entonces, discúlpame, después de Ecuador saltaste a Colombia. De Ecuador salté a Colombia. En Colombia también estuve ahí como 5 meses porque, bueno, tenía que juntar el dinero para Ah, pagar un barco para cruzar la moto a Panamá. ajá, Entonces, bueno, me llevó tiempo reunir dinero. Había muchas formas, supongo que algunos viajeros ya lo sabrán, pero si no lo explico. Para cruzar de Colombia a Panamá está lo que es el tapón de Darién, que es una selva, digamos, sí, que no hay, la Panamericana está cortada ahí por algo así como 80 kilómetros. Entonces, la única forma es por aire, por mar y por tierra hay 2 o 3 locos que conozco que lo han hecho, pero normalmente nadie lo hace así, o es por vía marítima o aérea. Entonces, en avión era muy, muy caro subir la moto. En un velero desde Cartagena también me salía muy caro y yo iba con las monedas justas, así que me fui a Turbo. En Turbo es un puerto que más que Turbo debería llamarse Turbio, porque ajá, es un tanto feucho. En la época narco, Escobar sacaba la droga por ahí, o sea, no, no se ve muy bonito el lugar. Pero bueno, ahí llegué a los bomberos de Turbo y estuve como 15 días viviendo en los bomberos de Turbo y todos los días ah, iba al muelle a ver si encontraba algún barquito, algún capitán que me cruzara por el dinero que yo tenía en el bolsillo. Así 15 días hasta que encontré uno que me cruzara y bueno, fue una odisea también ese cruce porque, bueno, el plan que tenía, digamos, que había tratado con el capitán del barco, que el barco, como te digo, era como una especie de cáscara de nuez en el mar, o sea, era uh, como una piragua sin techo, pero algo ajá, profunda.
llena de Mira. bananas, llena de Oh, bananas y la moto tirada arriba de la banana. Y me acuerdo, Chucky se llamaba el capitán, era, no sé, metro 40, metro 50, un ajá. rochón de ahí de Colombia. Y, digamos, el plan era, la moto la subí en turbo, yo me tomaba una lancha hasta Capurganá, que es una playa paradisíaca de ahí, de Colombia. El barco al día siguiente iba a llegar a Capurganá, yo me subía... No, de ahí yo me tenía que tomar otra lancha a Puerto Valdía, que ya es territorio panameño. Mm, Y ahí me subí al barco y de ahí iba a navegar todas las islas de San Blas, que son como 300 islas, descargando las bananas, porque también había negociado que iba a trabajar en el barco ayudando a descargar la banana, parte del pago, digamos, por el cruce. Y de ahí hasta Cartilla, en Panamá, donde ya empieza una carretera. Ese era el plan original. Por supuesto, no salió nada parecido. bueno, Dejé si querés te la cuento, es media larga, pero te la no, puedo no, no. intentar. Contá, contá, contá. Dale. Bueno, la moto la subí en turbo como estaba planeado. Al salir de turbo, cuando estábamos saliendo, porque de hecho ese paso cuento, o sea, en ese momento al final nos fuimos reuniendo con otros viajeros en moto y estaba la Falcon mía, una Honda Twister 250, una Tornado 250 y una CG 125. Cuatro viajeros argentinos que nos encontramos de casualidad y nos organizamos para cruzar juntos. Ajá. Entonces, subimos las motos ahí y nos fuimos a tomar la lancha. Cuando nos tomamos la lancha, eh, sí, te la voy a resumir porque en realidad hay muchos detalles, pero cuando vamos saliendo ya mar abierto en la lancha, hay un último control prácticamente ya en mar abierto que hace que el barco se pegue la vuelta. Y con los otros que, digamos, motoviajeros que estaban conmigo, nos miramos como diciendo, algo raro está pasando porque se estaba volviendo la lancha hacia turbo. Ajá. Y dijimos, esto debe ser por algún problema con nuestras motos. Bueno. Dicho y hecho, cuando vamos llegando de vuelta a turbo, vemos que arriba del barquito este había un montón de policías, perros. Dijimos, nos habían contado un montón de historias de que por ahí la misma policía te ponía droga en los bolsos. Y Sí, dijimos, sí, bueno, sí. estamos fritos. La cosa es que nos volvimos, desembarcamos en el muelle de las lanchas, había dos oficiales esperándonos que nos escoltaron hasta el barco. Tenían, nos hicieron volver porque nosotros nos habíamos llevado la llave de la moto y tenían que hacer un control antinarcótico y te revisan todos los baúles, el tanque de nafta, todo te revisan para ver si no hay droga. Así que bueno, nos pusimos a abrir todo, estuvimos ahí, no sé, como media hora, una hora. A Ajá. todo esto, Chucky decía que íbamos a Quibdó. Nosotros en ese momento, ninguno de los cuatro sabíamos dónde carajo quedaba Quibdó, pero dijimos, bueno, él sabrá. Nosotros íbamos a Panamá, sabíamos, pero había un oficial que le decía, que le preguntaba a Chucky a dónde íbamos y él decía Quibdó. Nosotros calladitos, después nos enteramos que Quibdó en realidad está hacia el, digamos, lo que es por el Pacífico, hay un río que entra una selva que hay, digamos, para adentro de Colombia, que era en el sentido contrario que íbamos nosotros, o sea, no tenía ningún sentido que fuéramos para allá. Pero se ve que no tenía permiso para navegar, para desembarcar motos en Panamá, el barco. Entonces, era todo, pasó el tiempo. El policía al final dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, ustedes sabrán a dónde van con sus motos. La gente de la lancha, todo esto se quedó esperando, una hora esperando o no, nos rodearon a todos. Ajá. Cuando volvimos a la lancha, retomamos, digamos, el viaje y ya se había puesto bastante picado el mar. En un momento la lancha venía saltando olas y en un momento se puso así, o sea, de costado. Ahí nos asustamos todos, el capitán de la lancha apagó el motor y dijo, ya es muy tarde, está muy picado el mar, o nos volvemos o seguimos, decidan ustedes. Y nosotros queríamos seguir porque teníamos que ir a esperar el barco al otro día, no queríamos salir al día Claro. siguiente. Entonces que eso fue un viaje que fue como estar en una tormenta, digamos, eh,
fue durísimo, la verdad, pero bueno, nosotros íbamos ahí saltando con la ola, no sabíamos si íbamos a morir o no, pero llegamos a Capurganá, dormimos ahí, en la playa, tirados en la arena, porque habíamos dejado todo nuestro equipaje en el barco con las motos. Ajá. Total dijimos, el otro día nos subimos del barco. Nos tomamos el otro día una lancha a Puerto Valdía, llegamos a Puerto Valdía, dormimos también en Puerto Valdía y el otro día llegó el barco. Cuando llegó el barco, las autoridades panameñas, porque eso ya era territorio panameño, no nos dejaron subir al barco porque decía que no tenía permiso para tripulantes, o sea, para pasajeros, que solo tenía para los tripulantes del barco. Así que nunca pudimos subirnos al barco ni nada, y el barco se fue. O sea, se fue y perdimos la Ah, moto, no sabíamos si íbamos a volver, a lo mejor bajaban en alguna isla la moto y no la veíamos más, podían hacer lo que quisieran. La cosa que a todo esto el cruce iba a tardar como 10 días, y nosotros, porque digamos era lo que iba a tardar en bajar las bananas en toda la isla, entonces teníamos que hacer tiempo, y dijimos, bueno, vamos, intentaremos llegar hasta donde íbamos a descargar la moto por otros medios, por lanchas y demás, ajá. pero nosotros le habíamos pagado la mitad a Chucky y la otra mitad se le íbamos a pagar cuando llegáramos a destino, pero era todo, absolutamente todo el dinero que teníamos, era, te estamos dando todo para cruzar a Panamá, después vemos. La cosa es que, como él se fue, tuvimos que empezar a gastar dinero de esa otra parte que le teníamos que pagar a él para poder llegar. Cada lancha te salía $100, era carísimo. Entonces íbamos tomando lancha y demás. A todo esto, en Puerto Valdía nos quedamos unos días, conocimos un gringo y una alemana que eran biólogos, andaban buscando una planta que solo se daba en el Darién, y nosotros veníamos comiendo pan todos los días porque no nos queríamos gastar el dinero para pagarle después a Chucky. Y los gringos estos nos dijeron, bueno, si nos ayudan a buscar esta planta, le podemos pagar algo. Bueno, la cosa es que caminamos toda la selva de Darién, digamos, tuvimos la suerte de poder conocer la selva de Darién por dentro con un guía, más estos biólogos, pero estábamos de ojota, porque nosotros no estábamos preparados para ir a la selva a caminar, estábamos de ojota, chancla y bermuda, y terminamos con los pies destruidos, caminamos como unos condenados, y nunca encontramos la planta, eso fue lo peor, que nunca encontramos la planta. Así que no ganamos nada, terminamos con los pies empollados y nada, pero bueno, teníamos que hacer tiempo, así que bueno, tampoco nos importaba mucho. Y así fueron pasando los días, nos tomamos una lancha, después a Cardi, que es una islita que está frente a Carti, que es redonda, pero si vos la ves desde arriba no ves tierra, son todos pasillos de chapa, de pasillitos angostos del ancho de una persona, es un Ajá. laberinto. Llegamos ahí, y dijimos, porque Carti, ya en la parte continental, digamos, que está Carti, no hay nada. Digo, si tenemos que esperar ahí, no vamos a morir de hambre, por lo menos en la isla había tienditas que te hacían pan casero, por $1 comprábamos pan y qué sé yo. Pero como era una isla redonda y todos tablitas flotando alrededor como si fuesen muellecitos, Sí. un día viene ahí uno de la isla, un negro corriendo y dice, acabo de ver un barco, porque ya nos conocía toda la isla, o sea, tuvimos varios días ahí, acabo de ver un barco que pasó con unas motos. Salimos corriendo uno para cada lado y nunca vimos el barco y no sabíamos si era el nuestro o no. La cosa es que dijimos, bueno, crucemos a Carti y vemos. Pero si no es, ¿qué vamos a comer? No sé, bueno, nos compramos todo el pan de la isla, de todos los puestitos que vendían pan, compramos todo el pan y dijimos, bueno, cruzamos y comeremos pan hasta que llegue el barco, si es que llega. La cosa es que cruzamos y estaba, cuando va llegando la lancha, vemos que era el barco de Chucky con la moto nuestra y salimos corriendo de felicidad y cuando llegamos vemos todas nuestras cosas tiradas en el piso, o sea, una notebook por allá, cámaras por acá, ropa, todo tirado. Y dijimos, oh, no pensó que íbamos a estar nosotros ahí y nos están desvalijando, nos están robando todo. Y Chucky nos vio que nos habíamos puesto medio locos y dice, no, tranquilo, tranquilo. Resulta que los habían parado en el medio del mar, controles antinarcóticos también de Panamá, y les han revisado todo porque también rompieron candados para abrir los baúles, estaba todo tirado y todo roto. Pero fíjense que no falta nada, dice, bueno, la cosa es que nosotros cargamos todo y dijimos, bueno, descarguemos las motos y después vemos cómo le pagamos, porque nos habíamos gastado casi todo en En llegar hasta pan. ahí.
en pan todo. Claro, en pan, sí, en pan y en lanchas. La cosa es que bajamos la moto y entró la discusión ahí para pagar y le dije, bueno, pero él tendría que haber sabido que no podíamos navegar en el barco. Bueno, le estuvimos un rato discutiendo hasta que le dimos lo que teníamos, le dijimos, bueno, esto es todo lo que tenemos, y se fue enojado, qué sé yo. Empezamos a cargar en el muelle, muelle pequeño, todos los bártulos a la moto, a enganchar los baúles y demás. Y viene un Cunayala, porque ese es territorio de los Cunayala, que son como los aborígenes de ahí, de las islas y de la parte de Centroamérica, esa de Panamá. Y nos dicen, bueno, ahora por haber utilizado nuestro muelle, tienen que pagar cada uno $40, creo que era. Y Ah, nosotros bueno. nos miramos entre los cuatro y nos entramos a reír, pero a carcajadas mal, porque no teníamos nada. Cuando mucho teníamos $5, no sé, pero y nos entramos a reír porque le dijimos, mira, nosotros acabamos de gastarnos todos para llegar hasta acá. O sea, si hay alguna otra forma de arreglar, vemos. Y no sé por qué los Cunayala tienen una costumbre muy mala, van en las lanchas y se toman una lata de Coca-Cola o lo que sea y la tiran por el costado. Se junta mucha, mucha mugre flotando y en un momento mira el Puna para un lado, mira para el otro y dice, bueno, limpien la playa. Estuvimos como, no sé, 6 7 horas con carretilla, rastrillo y pala limpiando toda la playa. Hay video de eso, pero para pagar los $40 de cada uno. Sí, 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 Hasta que, sí. bueno, pudimos seguir para Panamá, ya teníamos algunos contactos que nos podían recibir, a cada uno recibir. Teníamos los Ajá. tanques llenos, así que bueno, por lo menos llegamos ya ahí y ahí nos pusimos a trabajar. Cada uno empezó, buscó trabajo como para recuperarse económicamente y poder seguir. Pero bueno, Ajá, eso más o menos resumido es el cruce de ajá. Colombia a Panamá. Bueno, hasta ahí el cuerpo. ¿Te pasaba factura o todo bien venía? El cuerpo, mira, yo tengo problemas prácticamente de hereditarios de nacimiento de espalda. Mi espalda no daba más, justamente llegué a Panamá, una pequeña con respecto a eso. Cuando descargamos la moto y nos dejaron ir los cunas, hay una ruta que va de karting que es como, le falta un looping nomás, pero es curva y contra curva, subida, bajada. Y en un momento veníamos, imagínate, después de estar 6 horas con pala, rastrillo y carretilla limpiando, estábamos muertos de sed, Ujú. y veo un cartelito escrito a mano, así que decía cerveza fría. Y freno, porque dijimos, $1 salía de cerveza, aunque sea una cerveza, no tomamos, ¿viste? Como para pasar freno, y uno de los chicos que también se quedó mirando el cartel, me comió de atrás, me chocó, y por querer agarrar la moto para que no caiga del piso, me hice pelota a la espalda y estuve tirado en carpa que no me podía mover una semana encima porque me agarra, cuando me agarra quedo duro y no me puedo mover. Pero bueno, así me ha pasado, el cuerpo por ahí te pide descanso, digamos. Bueno, pero veníamos bien y la moto venía perfecta también hasta ese momento. Sí, sí, sí. La Bueno, en ese momento se oxidó todo lo que se podía oxidar porque la moto arriba del barquito con la ola del mar quedó Ajá. todo oxidado, pero bueno, la moto bien, bien, dentro de todo bien. Después cruzaste para México. Bueno, después atravesé todo Centroamérica, ¿sí? Ajá. Todo lo que es Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y llegué a México, sí. En Bueno, y ahí en México México, para ¿qué tal? entrar, me acuerdo, ¿ah? Y ahí en México, ¿qué tal? Digo, ¿cómo te trataron? Y en México súper bien, súper, súper bien. La verdad que en todos los países me han tratado súper bien. La verdad que no puedo hablar mal de ninguno, pero en México eh, me quedó ahí mi corazoncito quedó por ahí una parte porque me encantó México. La gente es muy, muy amable. En todos lados, te repito, en todos lados son muy amables, en todos lados me han tratado muy bien. El latino por lo general es muy, muy cálido, Ajá, pero en México yo estuve 2 años. Es un país muy, muy grande y estuve recorriendo prácticamente todo el país. ajá. Y bueno, fue el país en el que más tiempo estuve, entonces también es como que creé más lazos, hice más amistades en México. Qué La verdad bueno. que excelente. México, sí, ¿De qué estuviste me podría ir a trabajando vivir en México? tranquilamente. Ajá. ¿En México de qué trabajaste? Bueno, en México, bueno, te cuento antes, o sea, en Centroamérica me crucé con unos viajeros que me enseñaron a hacer artesanías, macramé, así, pulseritas, como esta, de Mira, este tipo.
Y empecé a hacer pulseras de macramé, aretes, collares, así medio hippie, entre comillas, porque no lo era, pero bueno, me servía para subsistir. Así que iba de feria en feria, vendiendo cosas. Y nada, fue también como una etapa del viaje. Para entrar a México, los argentinos, bueno, en realidad todos tienen que dejar un depósito de $400 para entrar al país por el vehículo, que te lo devuelven cuando salís, pero tenés que tener ese dinero para entrar, para más entrar. otros $100 que se te van en trámite. Así que todo Centroamérica, trabajando de feria en feria, haciendo todo tipo de trabajo para juntar ese dinero. Cuando ya entré a México también volví a entrar prácticamente sin dinero porque me gasté $500 para entrar, que era muchísimo dinero para mí. Ajá. Entonces de ahí me fui directo a lo que es la Riviera Maya, lo que es Cancún, Playa del Carmen, toda esa zona. Y bueno, ahí hay mucho turismo, muchos restaurantes, hoteles, entonces bueno, me puse a trabajar en restaurantes, en diferentes cosas, y bueno, pude juntar algo de dinero para seguir. Qué bueno, qué bueno. Eh, Después con Eh, el tiempo, lo que es trabajo, ya a la vuelta, como yo soy publicista, también por ahí iba haciendo trabajos de diseño gráfico, de diseño web o de qué bueno. fotografía. A la vuelta pude comprar un dron en Panamá, entonces ya empecé a hacer trabajos de video. Iba, por ejemplo, a un hotel, el hotel me daba hospedaje, comida y me pagaba. Era el sueño, ya podía viajar prácticamente gratis porque hasta me permitía ahorrar y pude ir mejorando cámaras, empecé a Ujú. hacer ya videos para YouTube, entonces empecé a mejorar mi calidad de vida y de viaje, digamos, porque venía Un antes y un después del dron. prácticamente, sí, 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 sí. Qué El bueno. dron me abrió muchísimas puertas, digamos. Bueno, escúchame, después de ahí hiciste camino al norte para llegar a la frontera de Estados Unidos. Sí, yo en realidad, como decía, estuve 2 años en México, recorrí prácticamente todo México hasta Tijuana, hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué Ajá, llegué solamente hasta la frontera y no crucé Estados Unidos? Cuando yo comencé el viaje, mi idea original era recorrer solamente todos los países de Latinoamérica. Entonces, ajá, yo en mi país no intenté sacar la visa para Estados Unidos. Pero cuando llegué a Colombia ya llevaba un año viajando y ya había aprendido a sobrevivir, digamos, viajando. Y dije, más sí, ¿por qué no? Si puedo ir hasta Alaska, me voy hasta Alaska. ujú, Entonces tenía que ver en qué país podía intentar sacar la visa, porque como extranjero, no cualquier país te permite sacar la visa. En Costa Rica lo intenté y en Costa Rica me la denegaron. ¿Por qué? Porque decían, digamos, que no tenía o que no tengo arraigo con mi país. O sea, yo para ese momento, para Costa Rica, ya prácticamente llevaba año y medio, 2 años viajando, y yo en Argentina no tenía absolutamente nada. Yo no tengo propiedades, no tengo un trabajo, no tengo hijos, no tengo nada que a ellos les demuestre que voy a volver a mi país. ajá. Entonces, me la denegaron porque piensan que me voy a quedar ilegal en Estados Unidos, digamos, básicamente. Entonces, bueno, me denegaron la visa y nada, continuó mi viaje, digamos, siguió toda la idea original que era recorrer todos los países de Latinoamérica. O Por sea eso que llegué hasta se perdieron de conocerte los norteamericanos. tal cual, se lo perdieron, se lo Una perdieron. picardía, una picardía. Sí, Y sí. aparte que vos, ya hoy le podrías estar mandando los libros que hiciste, pero se lo perdieron. También, se lo Bueno, perdieron. Sí, igual te digo la verdad, no me quita sí, mucho el sueño. O sea, sí me hubiese encantado poder conocer Estados Unidos y Canadá. sí, sí. Pero dije, bueno, vuelve todo a mi plan original. Por eso también me quedé Ajá. 2 años en México, porque aproveché a recorrer mucho más México, pude ir a Cuba, Qué bueno. digamos, pude hacer otras cosas Ajá. que si hubiese ido hasta Alaska a lo mejor no hacía, No hacía. porque uno nunca sabe qué pasa en el viaje. Ajá. Evan, mira, acá los amigos de Salta, de BM Exclusive, preguntan dónde se puede conseguir tu libro. El libro, bueno, ahí justo están las imágenes. El libro en Argentina, por el momento, lo estoy vendiendo solo en papel porque todavía no tengo cómo enviarlo fuera del país. Para conseguir el libro en Argentina, en formato papel, me lo pueden pedir directamente a mí por cualquier red social, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, Ajá. a donde me lleve la vida, ¿sí? Ese es, así me encuentran en las redes sociales como a donde me lleve la vida, a través de mi página web, que es adondemellevelavida.com.ar,
o a través de un mail que es libro@adondemellevela.vida.com.ar. Ahí me lo piden y ahí yo le cuento, porque también depende de dónde estén, en qué parte de Argentina, el costo de envío puede variar. El Ajá, libro está costando 800 pesos más ajá. envío. El envío para todas las provincias que son limítrofes a Córdoba, que es donde soy yo, sin contar, digamos, la ciudad de Buenos Aires, Cava, sale 430 pesos el envío, y Qué para el bueno. resto de las provincias, más Cava, o sea, más la ciudad de Buenos Aires, sale 595, ¿sí? Bueno, Entonces, bárbaro. O ese es sea, el valor del precio. en minutos más ya, o sea, vamos a poner ahí después vamos a poner tu dirección para que te lo pidan, si te parece bien. ¿Eh? Perfecto, sí, 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 me lo pueden pedir. El libro lo pueden pagar con transferencia bancaria Ajá. o a través de Mercado Libre. También hice una publicación para el que lo quiera pagar con los medios de pago, digamos, de Ah, qué Mercado bueno, Libre. qué bueno, qué bueno. Buenísimo, está en Mercado Libre, lo podemos comprar por Mercado Libre. Una También. pregunta de Guillermo Pedalino de la ciudad de Carlos Casares. Este señor te dice, ¿cómo te recibió Cuba? Cuba, me recibió excelentemente, la verdad. Yo, lamentablemente, a Cuba fui sin la moto, ¿sí? Porque me parecía extremadamente costoso, digamos. Ajá, Tenía, digamos, cruzar la moto para un país tan pequeñito, la isla son 500 kilómetros de largo, y ajá, digo, gastarme 1.200, $1.500 para estar, porque el máximo que podía estar también era un mes con la moto. Digo, para estar un solo mes, gastarme $1.500, dije, no, me voy con la mochila y ya. Entonces, bueno, conseguí una forma inclusive de ir gratis a Cuba. ajá. Eh, Dicho sea de paso, digamos, en la página web mía o en YouTube hay Ujú. algunas guías que he hecho también, por ejemplo, de cómo ir gratis a Cuba, o cómo cruzar el Amazonas en moto, cómo cruzar de Colombia a Panamá, Ah, cómo ir a las espectacular, Guyanas. Hay un montón de espectacular. guías que para los viajeros les pueden Pará, ser pará, muy porque útiles. lo quiero anotar bien. ¿Cómo me decís que te Tal. busco en YouTube? ¿A dónde me lleve la vida? En YouTube. ¿Sí? Y ahí tenés Sí. todos los tutoriales de cómo hacer un viaje. Tal cual, ahí, igual que el libro, a donde me lleve la vida, aunque creo que se ve al revés. Perfecto, Eh, buenísimo. El título que tiene tu libro está buenísimo. Bueno, fuiste a Cuba, estuviste un par de días en Cuba, decías que te trataron bien. en Cuba sí, al final, como te digo, dejé la moto en México, la dejé en Ajá, Cancún y me fui en avión a Cuba y estuve recorriendo con la mochilita Cuba, y la verdad que es un país extraordinario, a mí me gustó muchísimo. Hay muchos videos que he hecho de Cuba, que pueden ver en mi canal, que ajá. realmente, porque también ahí se nota un poquito la diferencia. Yo venía filmando con celulares medio malos, con cámaras Bueno, malas, y ahí en lo que Cuba, había. claro, era lo que había, pero ahí antes de ir a Cuba, trabajé mucho y también me había comprado una cámara reflex ya con mejor calidad. Entonces Ah, Cuba bueno. la pude filmar con mucho más y hacer, digamos, se ve mucho más bonito y lindos videos, digamos. Entonces, pero es un país hermosísimo, tiene sus cosas, digamos, como todo país. O sea, es un país, bueno, todo el caribeño, el latino tiene Ujú, una onda, digamos, muy particular, siempre son muy solidarios. Pero bueno, por supuesto, es un país que tiene sus cosas, sus ajá. faltantes, pero no me quiero meter mucho en tema político Eso tampoco, es que no otra me gusta cosa, es mucho otra eso. cosa. Pero sí, sí, Estamos pero en viajando en realidad el moto. país, la gente, los lugares, a mí me fascinó. De hecho, yo no quería ir de Cuba, prácticamente conocí muy poco lo que es playas, porque Ajá. ya había visto en el viaje muchas playas hermosísimas y dije, ¿para qué voy a ir a Cuba a ver playas? Quería ver un poco más lo histórico. Entonces me mantuve más dentro de la isla, lo que es La Habana, lo que es, no sé, Santa Mm, Clara, Cienfuegos, Trujillo. Hay muchos lugares que son más históricos y que ajá. tienen, aparte es como un museo viviente eso, porque son todos autos antiguos y fachadas, y a mí me gusta mucho sacar fotos a lugares abandonados. Entonces, para mí fue un paraíso fotográfico. Para la fotografía, si te gusta la fotografía, es un Es paraíso. el mejor lugar. Eh, Saliste de Cuba y ¿para dónde volviste? de Cuba volví a México a buscar la moto y Ajá, ahí bajé, repetí, digamos, todos los países de Centroamérica.
Ajá. hasta Colombia de vuelta, cruzar de Panamá a Colombia, juntar dinero, digamos, todo esto está en el libro contado, ¿no? En el libro cuento mucho de todo esto, vivencias, Ajá. historias de amor, historias de peligro, historias Epa, de todo epa, tipo. epa, O epa, sea, epa, hay- pero lo tenemos que leer en el libro todo eso. sí, 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 ahí, lo tienen Eh, que leer. Además, el libro son sí. 320 páginas, así que ahí para hacer dulce de historias. Bueno. Y como le digo, bueno, en Centroamérica hay mucho también para contar. Pero bueno, yo de ahí volví a Colombia, de Colombia fui a Venezuela. Ya Ajá. Venezuela estaba cerrada en ese momento, así que también dejé la moto en Colombia y me fui a Venezuela y me prestaron una GS 650 ahí en Venezuela. Ajá. Tengo un amigo que creo que hay un videito por ahí, un par de videos de Venezuela. Eh, Estuve recorriendo lo que es la parte de la cordillera, lo que es Mérida, hasta el lago Ajá. Maracaibo. Tenía poco tiempo también porque tenía que volver a Colombia antes que se venciera el Ajá. permiso para estar en el país. Ese video es en el Rumor, o sea, eso es en casi Tijuana, ya frontera con Estados Unidos del lado mexicano. Bueno. Eh, y de ahí de Venezuela volví a Colombia y de Colombia, bueno, también trabajando mucho de hotel en hotel para juntar dinero porque como no podía, o sea, también soy medio cabeza dura, no quería volver por los mismos países por los que había Ajá. subido. Entonces mi idea original siempre era atravesar Venezuela y de ahí ir a las Guyanas, Brasil, pero Ajá. como no podía atravesar con la moto, tenía que encontrar la forma de llegar, digamos, a las Guyanas sin bajar, porque la única ruta era bajar hasta Perú casi Bolivia, entrar por la BR 319, subir hasta Manaus y de ahí subir a las Guyanas. Como no quería dar toda esa vuelta, Ujú. quería también cumplir otro sueño, digamos, que se me Ajá. dio de casualidad, que era navegar el Amazonas. Entonces, bueno, tenía que conseguir, hay muchas formas. También hice una guía de cómo cruzar todo esto, porque hoy en día Venezuela sigue cerrada y muchos viajeros por ahí les puede Ujú. interesar eso. Pero tuve que buscar una forma de llevar la moto en avión desde Ajá. Bogotá, Colombia, hasta Leticia, que está en el Amazonas colombiano. Y de ahí buscar un barco para navegar el Amazonas hasta Manaus. ¿Sí? Bueno. De Te hago ahí de Manaus, sí, para un segundito, porque Juan Chiriarte, nuestro amigo de Vidrios 9 pregunta, media indiscreta, pero hay que preguntarle igual, ¿cuántas novias hasta el momento? En bueno, el bueno, o viaje, sea, en el viaje. en el viaje. Y bueno, tampoco se puede decir mucho, pero sí le puedo decir que, digamos, hubo una en particular como Sí. que casi hace que abandonar el viaje, digamos, que fue, Uy, uy, uy. es la parte novelera del libro, es la parte de la Ajá. novela del libro. La nostalgia. Sí, 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 ahí hubo un amor que me quedé como en Playa del Carmen, en esa zona me quedé como 6, 7 meses. Ajá. Después hubo ahí algunos romances pasajeros, por así decirlo, en cada Sí. país, pero bueno, tampoco me Otra gusta pre- andar. No, está bien, está bien, está bien. O sea, que esa gente que se quede con las ganas de verlo en el libro, que lo contás todo, Tal cual. Sí. las 500 mujeres que tuviste que lo leen en el libro, Juan Chiriarte. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál fue tu lugar preferido? Pregunta la gente de BM Exclusive de Salta. Bueno, debe ser la pregunta más difícil de responder, o sea, porque a veces el lugar puede ser hermosísimo, Ajá, pero podés estar solo a lo mejor y lo disfrutas de una forma. Y a veces podés estar en el lugar más feo del planeta, pero estás rodeado de gente súper buena onda y se convierte tal vez en el mejor lugar del mundo en ese momento. ajá, Entonces, y de eso ha habido muchísimo para hacer dulce en el viaje, muchísima gente conocida que me ha tratado ajá, súper bien. Entonces, se vuelve muy difícil decir un lugar favorito. O sea, si empiezo a decir uno, automáticamente atrás de ese empiezo a nombrar otro y otro y otro, y no ajá. termino más. Como te digo, te puedo decir, por ejemplo, de Centroamérica, uno de los países que más me gustó, como te digo, todos me gustaron, todos me trataron bien, pero uno de los que más me gustó de Centroamérica es Costa Rica, por ejemplo. Es Ajá, un país que prácticamente el 80-90% del territorio es parque nacional, hay mucha selva, muchos animales, es un país que me qué encantó lindo. mucho por su naturaleza, digamos. Después de México, como digo, estuve mucho tiempo y me encantó por la gente, tiene lugares Ajá, increíbles, también es muy diverso, no es lo mismo.
el Caribe mexicano que las playas de Baja California, cerca de Tijuana, que son mejores que el Caribe, Ajá, o nevados, o volcanes, o hay de todo. La verdad que México ruinas, a mí que me apasiona, está lleno de ruinas. qué Después me bueno. gustó mucho Colombia también, la gente de Colombia es súper, súper amable. Y así, como te digo, empiezo a nombrar y no termino más. Todos los Bueno, países tienen, todos, todos. bueno, a ver, Julián de Rosario te pregunta, ¿y el Fernet? ¿Qué pasó con el Fernet? Todo. El Fernet fue, digamos, yo soy medio fanático, para los que me conocen saben que soy muy fernetero. Pero bueno, en algunos lugares he conseguido, me acuerdo en México, ahí en la Riviera Maya, hay una colonia muy grande de argentinos viviendo ahí, entonces ya se consigue, digamos. En México pude tomarme algunos ferneses, pero se extrañaba, la verdad que se extrañaba, se extrañaba. El fernet más caro que pagué, me acuerdo, en Medellín, Colombia, para un cumpleaños mío, había estado trabajando y yo dije, Ajá. mi cumpleaños, me voy a dar el gusto y me voy a gastar lo que sea en un fernet, que lo conseguí por internet, así, $40, dame uno. Ah, Que bueno, en bueno, ese, bueno, bueno. era muchísimo para un fernet comparado con el valor de Argentina en Ajá. ese momento, pero nada, Hay una preguntita de Travel esta Moto cerveza. Broche. Los amigos de Travel Moto preguntan cómo hacías con tu familia. Bueno, la familia, a mí lo que más me costó del viaje también en algún punto era, digamos, yo no estoy casado, no tengo hijos, pero sí mis padres, hermanos, sobrinos, ahijados, y siempre fui muy familiar, acá, digamos, la costumbre de reunirte en familia los domingos, de visitar a la familia, o sea, lo que más me costaba era un poco eso, ¿no? El separarme de la familia y porque tampoco sabía qué me podía llegar a pasar a mí en el viaje, si los iba a volver a ver o no, porque a mí me podía pasar algo y a ellos también, y a lo mejor no iba a tener los recursos para volver a mi país a verlos. Ajá. Entonces, bueno, ese fue un tema también que en su momento me costó. Pero bueno, yo de algún modo tuve la suerte que ya para cuando salí ya existían algunas, ya había Instagram creo que todavía no existía, WhatsApp creo que tampoco existía, pero ya había Facebook. Y bueno, por ejemplo, mi madre, mi padre, sobre todo mi madre, aprendió a aprender una computadora y a manejar Facebook e Instagram. Si se quería comunicar conmigo, Ajá. tenía que aprender. Así que bueno, prácticamente nos comunicábamos por las redes sociales y la verdad que, digamos, al- te lo tendría que contar ellos, a ver cómo lo vivieron ellos. Pero vos lo Pero supiste se habrán llevar. acostumbrado. Vos lo supiste llevar y bueno, y así era. Así que bueno, la Y gente sí, de Travel, Moto, la pregunta está contestada. Hasta, bueno, te fuiste a Cuba, volviste a México, llegamos a Colombia, fuiste a Venezuela, volviste a Colombia, y la moto seguía del kilómetro, kilómetro, naste y kilómetro, naste y kilómetro. prácticamente, prácticamente. Si querés te puedo hablar un poquito de la moto. La moto, la Falcon, la Honda Falcon, en este momento tengo 200.000 kilómetros con la moto y creo que puedo hablar un poquito. La Falcon tiene dos talones de Aquiles, digamos, tiene dos puntos flacos. Ajá. Uno es la cadena de distribución. Después de los 30.000 kilómetros, toca Mm. cambiar la cadena y tensor. Yo la cadena de distribución en el viaje la debo haber cambiado unas 5 o 6 veces, porque no Uh, dura. La toca cambiarla. Pero yo ya sabía, cuando empezaba a hacer ruido, que hacía taca, 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 iba a buscar. El tema es que no hay Falcon en todos los países de Latinoamérica. ujú. Así que bueno, tenía que por ahí aguantarme el ruido hasta llegar a un país a donde pudiera conseguirla y demás. El otro punto débil es el embrague, no los discos, sino unos resortes que tiene adentro que Ajá. pierden elasticidad y hace que empiece a patinar el embrague. También, complicado por ahí conseguir eso. Pero yo tuve la suerte o la dicha de también un poco de caradurez, digamos. Iba, cada vez que encontraba un concesionario Honda, iba y golpeaba la puerta y le contaba mi historia a ver si me daban una mano con algún servicio y prácticamente en todos los países, Ajá. desde mínimo un cambio de aceite hasta en países que me han hecho un montón de cosas. Por ejemplo, en México tuve la suerte de visitar la fábrica de Honda,
un Qué día bueno. vendiendo artesanías en una plaza en Chiapas. eh, Se me acerca un japonés, ¿sí? Y me dice, en un argentino, pero extraordinario, Mirá que se me pone a hablar, o sea, de japonés no tenía nada, era más argentino que el mate, pero era japonés de aspecto. sí. Eh, y me comenta que era el gerente de Honda en Guadalajara. Y me dice, cuando llegues allá, contáctate conmigo. Y me dejó su tarjeta. Así que cuando llegué a Guadalajara me comuniqué con él y me hizo visitar la fábrica y después me hicieron un servicio de todo, me cambiaron todo lo que se podía cambiar y por suerte en México se vendió 1 o 2 años Falcon, no hay muchas Falcon, pero sí había repuestos. Entonces todo lo que se pudo cambiar me lo cambiaron sin costo, digamos. Qué Así que bueno. ya de México me dejaron la moto impecable. En Brasil también pude ir a la fábrica de Manaus. Y así en casi todos los países algún concesionario me daba una mano con repuestos, con lo que hiciera falta, digamos. Así que por ese lado, digamos, la moto siempre estuvo bastante bien al día, a veces le cambiaba el aceite inclusive más seguido de lo que piden, porque llegaba uno y me dice, che, te regalo un cambio de aceite, bueno, lo cambiamos. Capaz que lo había cambiado 1000 kilómetros atrás o 2000, pero se lo cambió igual. Está bien. Entonces, la moto súper, súper bien. A la vuelta, ya en Brasil, a los 160, 170 000 kilómetros más o menos, recién ahí me tocó abrir el motor por primera vez, porque antes para cambiar Ajá. la cadena de distribución solo era abrir la tapa, digamos, y cambiar la cadena y ya, nada más. Pero ahí tuve un problema. En Brasil tuve en un mes que abrir 4 veces el motor, o sea, fue un mes de terror, porque el primer mecánico en el norte de Brasil hizo cualquier cosa, así que lo que arregló se terminaron rompiendo más cosas, tuve que volver a abrir y ya en el último se bajó y se desarmó pieza por pieza completo Ah, y se cambió todo lo que se pudo cambiar, pero te puedo decir ajá. que la moto, sin abrir el motor, fueron esos 160, 170 000 kilómetros, sin una Impresionante sola la queja, faena. ¿no? O sea, perfecta, o sea, sí, cambios de aceite, freno, Sí, sí. cadena de distribución, embrague, pero Filtro, normal, sí. digamos. Buenísimo. Filtro, sí. Bueno, mira, Instagram ya me avisó que ya falta 1 minuto 14 para terminar la charla. Y te quería preguntar de vuelta, ¿a dónde ubico el libro y a dónde te sigo viendo sobre tus Claro. historias? El libro, acá está el libro, después el que quiera ver se lo muestro, es mucho texto, algunas fotos, el libro lo pueden conseguir en papel que les contaba antes, en Argentina, fuera de Argentina vendo una versión digital, un ebook, así que también el que lo quiera leer en su celular, esté en España, en México, donde sea, puede ser un ebook. Me contactan por privado, por cualquier red social, a donde me lleve la vida, en Facebook, en Instagram, en YouTube, al mail libro arroba a donde me lleve la vida.com.ar o a la página a donde me lleve la vida.com.ar. Me Bueno, escriben y les paso todos los datos de cómo comprarlo, bueno. pagarlo y demás. Evan, 1 millón de gracias por la charla que tuviste con nosotros. Te vamos a No, volver gracias a a vos. citar más adelante para que nos sigas Dale, cuando contando. quieras. Y te doy un segundito para que te despidas de la gente. Bueno, muchas gracias primero a vos por la posibilidad, por la onda de dejarme mostrar un poquito el libro. Y bueno, gracias a todos los que están ahí. Lástima que no pudimos leer muchos